hay que arrepentirse. Una comprensión simplificativa de tribu es cualquier grupo social centrado en algo que tienen en común. Entonces, cuando escuchamos tribu, podremos pensar en un grupo que comparte una nacionalidad o etnicidad común o un idioma, religión, apellido compartido, pero en una cultura encuentra tu gente, encuentra aquellos con quienes te conectas. Entonces, según esa definición, las tribus no pueden ser solo étnicas o religiosas, sino que pueden construirse a torno de experiencias sociales compartidas. Una tribu puede ser casi cualquier cosa, grupo de personas que eliges asociarte basado en compartir algo en común. Pero fuera de los puntos en común claramente inmorales, como las tribus construidas sobre el racismo o la violencia compartida, o aquellos grupos de personas que usan spandex para andar en bicicleta en lugares públicos cerrados como cafetería, fuera de las tribus claramente centradas en lo inmoral. Las tribus no son inherentemente malas. Fuimos creados para conectarnos, para ser criaturas comunitarias, para disfrutar y celebrar experiencias compartidas unos con otros. Entonces, ¿qué hace una tribu pase de algo malo? Una tribu que se sentirá ofendida por el mensaje de un Salvador resucitado. ¿Qué vuelve mala a una tribu? Cuando lo que comparten juntos es un ídolo, un grupo que se centra en quiénes son y qué los une, en dónde han puesto su última esperanza. En otras palabras, nuestras tribus se vuelven malvadas. Cuando comenzamos a buscar en nuestra tribu algo que solo podemos encontrar en Dios, cuando compartimos un ídolo. Realmente me gusta cómo el catecismo de la ciudad nueva define la idolatría. Y hemos usado esto antes, pero definieron la idolatría como confiar en las cosas creadas en lugar del Creador para nuestra esperanza y felicidad, significado y seguridad. En otras palabras, confiar en las cosas creadas en lugar del Creador para nuestra esperanza y felicidad, significado y seguridad. En otras palabras, las tribus impías son aquellas que comparten la esperanza, la felicidad, el significado, la seguridad de sus vidas en algo distinto de Dios. Y es el mensaje de la resurrección. Finalmente confrontará y destruirá cualquier esperanza en cualquier ídolo, incluso los ídolos de nuestras tribus. Como vemos los judíos en los días de Pablo que se sintieron ofendidos por su mensaje, compartieron un ídolo en su superioridad étnica y religiosa donde habían puesto su esperanza y significado. Último, lo que las diferenció de los demás como mejores. Pero ¿qué pasa con nosotros hoy? ¿Cómo vemos nuestras tribus? ¿Cómo sabemos la diferencia entre nuestras tribus y las tribus idólatras? Tienes que ver no solo con lo que tenemos en común con los demás, sino también con el por qué lo compartimos. Celebrar, disfrutar una experiencia compartida y de elementos comunes entre nosotros para demostrar que somos mejores. Lo vemos cuando pasamos de apreciar, honrar belleza de nuestra historia cultural, etnicidad y nacionalidades, a cómo los judíos de nuestra historia consideran nuestra etnicidad como nuestra superioridad sobre los demás. Cuando tenemos una tribu de otros padres y pasamos de encontrar un lugar de aliento y apoyo en las decisiones de paternidad, escolarización y crianza de los hijos, a reunirnos porque lo estamos haciendo bien, para condenar a los demás.
o cuando encontramos a otros que comparten nuestros valores, principios y deseos políticos sobre cómo ayudar a nuestra nación florezca, pero pasamos a demonizar a aquellos que no están de acuerdo y ponemos el peso de nuestra esperanza y felicidad supremas, nuestra importancia y seguridad en un partido, una plataforma o un partido político. Y podríamos continuar, pero cada tribu y lo que comparte, hay un potencial que encontrar en el centro, un ídolo subyacente, una esperanza compartida, una identidad definitoria compartida, una superioridad, una salvación. Cuando lo que compartimos es donde vamos a encontrar nuestra máxima esperanza y felicidad, significado o seguridad aparte de Dios. Pero lo que encontramos es que la resurrección nos llama a una tribu mejor, centrada en la esperanza mejor. Ahora hemos definido tribalismo. Nuevamente pasa a Hechos 26. Para resumir dónde estamos y conectar nuestra historia con la semana pasada, Pablo llegó a Jerusalén y mientras estaba en el templo una multitud se levantó contra él y fue arrestado por las autoridades romanas. Y bajo la guardia romana, Pablo fue puesto ante los líderes judíos para que todos pudieran entender por qué la gente estaba tan molesta con Pablo, qué crimen había cometido. Y Pablo admite, es por la esperanza de la resurrección que está siendo juzgado. Pero mientras estaba bajo la guardia romana, se descubrió un complot secreto para matar a Pablo, por lo que lo trasladaron a la ciudad romana de Cesarea, donde estuvo retenido durante años. Las autoridades romanas, que no pudieron encontrar nada de lo que Pablo fuera culpable, le preguntan si quiere regresar a Jerusalén y Pablo dice, no, quiero ir al César. Así, en Cesarea, prisionero del gobernador romano Festo, Pablo espera ser enviado a Roma. Pero mientras espera, llega un nuevo visitante a Jerusalén a verlo y oír de qué se trata tanto alboroto, el gobernador de Judá y el rey judío Agripa. Entonces, ante Agripa, Pablo comparte su historia y sobre el encuentro con Cristo resucitado y que en visión Jesús le había encargado a Pablo llevar el mensaje de la esperanza de la resurrección al mundo. Entonces, retomemos la historia mientras Pablo comparte con Agripa su vida. En el capítulo 26, versículo 19 dice, por tanto, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial, sino que declaré primeramente a los de Damasco, luego a los de Jerusalén y a toda la región de Judea y también a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, realizando obras acordes con su arrepentimiento. Por eso los judíos me apresaron en el templo y trataron de matarme. Hasta el día de hoy he tenido la ayuda que viene de Dios y por esto estoy aquí, testificando a pequeños y grandes, no diciendo nada más que lo que los profetas Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo debe sufrir y que por ser Él el primero en resucitar entre los muertos, proclamaría la luz tanto a nuestro pueblo como a los gentiles. Y mientras él decía estas cosas en su defensa, Festo dijo en voz alta, Pablo, estás loco. Tu gran aprendizaje te está volviendo loco. Pero Pablo dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras verdaderas y irracionales, porque el rey sabe que estas cosas y a él le hablo con valentía. Porque estoy seguro que ninguna de estas cosas se ha escapado, porque esto no se ha hecho en un rincón. Rey Agripa, ¿crees a los profetas? Sé que crees. Y Agripa dijo a Pablo, dentro de poco tiempo me convencerías a ser cristiano. Y Pablo dijo, ya sea por poco tiempo o por mucho tiempo, quisiera que Dios, no solo tú, sino también todos los que me escuchen hoy lleguen a ser tales como soy, excepto
por estas cadenas. A lo largo del libro de Hechos, tal vez notes que el autor Lucas nos cuenta la historia de la conversión de Pablo varias veces, y a menudo se trata de que Pablo comparta su historia con una multitud de personas. Pero lo que quizás no notes es que creo que hay una intención que llega a una parte particular de su historia. Una parte de la historia que parece inflamar y enfurecer a la multitud en su contra. Lo vemos en el capítulo 26 que acabamos de leer, cuando fue el momento en que Fausto grita e interrumpe a Pablo y lo calla. El mismo momento allá en el capítulo 22, cuando Pablo está ante las multitudes rebeldes en Jerusalén. Mientras Pablo comparte con ellos su historia específicamente sobre las razones que le dio Jesús por las cuales no era apto para ser quien llevara el mensaje de la resurrección al mundo. Pablo dice a la multitud, y dije, Señor, ellos mismos, refiriéndose a los judíos, saben que en una sinagoga tras otra encarcelé y golpeé a los que creían en ti. Y cuando era derramada la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo estaba presente y aprobaba y vigilaba los vestidos de los que lo mataron. Y él me dijo, ve, que te enviaré lejos a los gentiles. Hasta esta palabra le escucharon. Entonces alzaron la voz y dijeron, fuera de la tierra ese tipo, porque no se le debe permitir vivir. ¿Cuándo detiene Festo a Pablo? ¿Cuándo llegan las multitudes a su punto de ebullición? ¿Cuándo Pablo habla del encuentro con Jesús resucitado? No. ¿Cuándo Pablo habla de bautizarse y seguir con Cristo? No. Lucas se esfuerza por decirnos exactamente cuando la historia de Pablo fue demasiado para que la gente escuchara, ya sea las multitudes de los judíos en Jerusalén o la multitud ante el rey judío Agripa. El punto en el que Pablo cruzó la línea fue cuando dijo, la esperanza de la resurrección no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. ¿Por qué era hasta esta palabra y nada más? ¿Por qué tenía esto de ofensivo, especialmente para los judíos? Porque lo que Pablo estaba diciendo, que el mensaje de salvación y esperanza que trae resurrección a los judíos, no solo está disponible para ellos, está disponible para todos, judíos y gentiles. Este mensaje es necesario para todos los judíos y gentiles. El mensaje de Pablo le decía a los judíos que lo que ustedes habían estado sosteniendo juntos, compartiendo juntos, su lugar en máxima esperanza y felicidad, significado y seguridad, el ídolo de superioridad étnica y religioso que pensaban que hacía a su tribu mejor y más superior que otros, no te ayuda en nada. Allí se expone el falso tribalismo, que no hay salvación por tribu judía o gentil o cualquier otra tribu en el mundo, sino solo por aquellos que comparten la esperanza de la resurrección. Pero ¿cómo es que la resurrección no solo expone, sino que en última instancia destruye el falso tribalismo de los judíos de entonces o de nosotros hoy? Porque igual el juego, como vemos en la resurrección del tribalismo destruido. Para ayudarnos a entender, primero permítame hacerle una pregunta. No es necesario que compartan en voz alta, pero la pondré en la pantalla. La pregunta es esta. De todos los grupos de personas en el mundo, ¿qué grupo de personas crees que tendría menos posibilidades de ser salvo? Ahora, no respondas, pero imagínate. ¿Qué grupo te sorprendería por completo si escucharas que se desató un avivamiento y que todos estaban llegando a la fe en Jesús? Una pregunta más. ¿Por qué estarías tan sorprendido? Probablemente me imagino porque en tu mente los ves como los más alejados de Dios, los más distantes y tal vez los más desviados, que volverse a Cristo sería el milagro más increíble a la par de la resurrección misma. Verlos volverse a Cristo. ¿Por qué estarías sorprendido? Última pregunta. ¿Estás sorprendido por tu propia salvación o crees que de alguna manera fue más fácil salvarte?
que tu redención fue menos milagrosa o que falta menos sangre de Jesús para cubrir tus pecados. Si estamos más sorprendidos por la salvación de otros que por la nuestra, entonces entendemos por qué los judíos estaban enojados con Pablo. Entendemos un corazón que piensa que somos inherentemente mejores, inherentemente más fáciles de salvar que esas otras personas impías, verdaderamente pecadoras. Escuche, no estoy diciendo que todos hayamos cometido las mismas atrocidades pecaminosas o que todos seamos iguales en cuanto a asesinatos, genocidas, traficantes de personas, pero lo que dice Dios, lo que dice la resurrección es que no hay una sola persona, grupo o tribu que necesite que se derrame menos sangre de Jesús para redimirlos. Que cada uno de nosotros, no importa quiénes seamos, judíos, gentil, hombre, mujer, viejo, religioso, rebelde, estadounidense, asiático, hispano, republicano, demócrata, no importa quiénes seamos o a qué tribu pertenezcamos, que separados de Dios no tenemos esperanzas. Dejemos que Dios nos diga. En Romanos escuchamos porque ya hemos acusado a todos, tanto judíos como griegos, de estar bajo pecado, como está escrito. Nadie es justo, ni aun uno solo. Nadie entiende, nadie busca a Dios. Todos se han desviado, juntos se han vuelto inútiles. Nadie hace el bien, ni siquiera uno. Romanos 3, del 9 al 12. Y en Efesios capítulo 2 nos dice, y estabais muertos en las transgresiones y pecados en los que una vez anduvisteis, siguiendo el curso de este mundo, siguiendo el príncipe de la potestad, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, y entre quienes todos alguna vez vivíamos y en las pasiones de nuestra carne, realizando los deseos del cuerpo y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, como el resto de la humanidad. La resurrección significa que el campo de juego de nuestra desesperación y necesidad de misericordia y gracia es parejo. Que ninguno de nosotros, sin importar quiénes seamos o a qué tribu pertenezcamos, trae nada a Dios excepto dos cosas. Las únicas dos cosas que traemos para nuestra salvación, el pecado y la necesidad. Aunque es posible que no todos hayamos cometido los mismos pecados, todos somos pecadores condenados y necesitamos desesperadamente ser rescatados. El campo de juego está parejo. Lo que significa la resurrección es que no podemos simplemente dividir el mundo en buenos y malos, tribus buenas, tribus malas. Que ningún grupo está por encima del resto. Una expresión de igualdad de condiciones proviene del autor Alexander, me perdonan, no sé pronunciar el apellido, en su obra El archipiélago Gulag. Un relato de no ficción sobre cómo era la vida en los campos de trabajo soviéticos durante las décadas de los 1950 y 1960. En él vio la depravación y la oscuridad de la humanidad, y al salir de él se podría pensar que la distinción entre el bien y el mal en las personas era clara, y de una manera para él lo era. Pero no como podríamos pensar. Esta es la declaración al ser testigo de la crueldad de la humanidad.
La línea que separa el bien y el mal no pasa a través de estados, ni entre clases, ni tampoco entre partidos políticos, sino que atraviesa cada corazón humano y atraviesa todos los corazones humanos. En otras palabras, no hay buenos y malos, no hay línea divisoria entre nuestras tribus humanas para hacer el bien y el mal, porque la línea atraviesa cada uno de nosotros. No hay nadie justo, no hay nadie. La resurrección destruye el tribalismo porque iguala el campo de juego en nuestro pecado y necesidad. Pero si el campo de juego está incluso en nuestro pecado y necesidad, también lo está en la gracia de la resurrección de Jesús, extendida para todos nosotros nuevamente, leemos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. Pero Dios, siendo rico en misericordia por el gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvados, y con Él nos resucitó y nos sentó nosotros con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros pueda mostrar riquezas incensurables de su gracia, bondad para nosotros, porque por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no es obra tuya, es don de Dios, no resultado de obras, para que nadie se glorifique. Efesios 2:4-9. El mensaje de Pablo sobre la cruz y la resurrección significó que destruye el tribalismo porque iguala el campo de juego, que no importa quién seas y a qué tribu pertenezcas, todos compartimos la misma necesidad de redención y los mismos medios para la redención. Judío, gentil o cualquier otra persona, la resurrección significa que la gracia puede salvar a cualquiera. La resurrección que destruye el tribalismo al igualar el campo de juego también ayuda a destruir el tribalismo porque elimina los obstáculos. No voy a dedicar mucho tiempo al siguiente punto, pero creo que es importante. En su comentario sobre la razón por la que las multitudes se enfurecían con Pablo, en su discurso en Hechos 22, el teólogo John Stott escribe: fue en ese momento que Pablo fue interrumpido por la multitud, que recuperó la voz y exigió en voz alta su muerte. Es importante entender por qué. A sus ojos, el proselitismo, convertir a los gentiles en judíos, estaba bien, pero la evangelización, hacer cristianos a los gentiles sin convertirlos primeros en judíos, era una abominación. Equivalía a decir que judíos y gentiles eran iguales, porque ambos necesitan venir a Dios a través de Cristo, y esos términos idénticos. Lo que Stott está diciendo de esto es: los líderes judíos no tenían ningún problema con que los gentiles vinieran a Dios para salvación. Simplemente tenían que llegar a Dios a través del judaísmo, uniéndose a su tribu. Cuando Pablo dijo que todos vienen a Dios solo por medio de Cristo, eso fue ofensivo para los judíos. Que el judaísmo no era un trampolín para acercar a alguien a la santidad, sino que la realidad se convertiría en un obstáculo si fuera un paso necesario para llegar a Jesús. Pero Pablo dice que parte del mensaje de la resurrección es que no tienes que pasar por ningún obstáculo o paso intermediario para llegar a Jesús. Simplemente puedes ir directamente a Él. ¿Por qué esto es importante? Porque quiero que lo escuchen claramente. Lo único que se requiere para que usted venga a Jesús, a venir a Jesús, es venir a Jesús. El único requisito para que usted sea salvo es confiar en Cristo para su salvación. No hay otros pasos, no hay otros obstáculos. No tienes que limpiarte primero, ni empezar a ir a la iglesia, ni ponerte en orden. No es necesario tomar una clase, ni memorizar las escrituras, ni bautizarse. No es necesario confesarse
Con un sacerdote ni siquiera comprender completamente todo lo que acerca a Dios. Jesús y el Evangelio, todo lo que necesitas es confianza. Todos somos salvos solo por gracia, solo a través de la fe, solo en Cristo. No hay otros pasos, no hay otros obstáculos hacia Jesús. Llámale ahora, ve con Él ahora. No necesitas nada más excepto a Él. La resurrección elimina el obstáculo entre usted y Dios. Vaya directamente a Jesús, sea perdonado y comience su relación restaurada con Jesús. Y finalmente la resurrección no solo nivela el campo de juego, sino también elimina los obstáculos. Pero el último solidifica lo que comparte, lo que la iglesia, la tribu de los resucitados tienen en común. Entonces dijimos que una tribu o un grupo de personas que comparten algo. Se trata de una tribu, de ser la iglesia. Entonces, ¿qué compartimos? Bueno, permítame comenzar por lo que compartimos luego de pasar lo que hacemos. ¿Qué no compartimos? No compartimos una etnia, una cultura o incluso un idioma, pero somos un hermoso tapiz de expresiones multiculturales que son importantes para quienes somos en CBC. No compartimos un estatus social, solo lo que significa nuestra iglesia. Hay una variedad de trabajos, educación, orígenes, niveles de vida, pero todos somos una familia igual en Cristo. Y debemos tener claro una sola cosa, no compartimos, porque hay mucha confusión en tribalismo al respecto, no compartimos ningún punto de vista. La razón por la que digo esto siguiente es cuando llegue noviembre, el país está muy dividido, y no porque Mill y yo estemos cambiando nuestros roles. No, pase lo que pase en las elecciones presidenciales de noviembre, podría decirse que la mitad del país se sentirá frustrada y decepcionada y la otra mitad aliviada y entusiasmada, incluyendo a muchos de nosotros. En esta sala hay personas que van a votar de una manera diferente a ustedes. Tal vez por buenas razones, tal vez por malas razones. Pero esto va a suceder. Pero déjenme decirles esto. Vamos a prepararnos ahora. Que independientemente de lo que suceda en noviembre, nuestra esperanza y felicidad, nuestra seguridad y nuestra importancia no está en juego, porque no compartimos nuestra esperanza y la felicidad fundamentales, ni el significado o la seguridad de lo que sucede en noviembre. No sé qué pasará en las elecciones, pero sí sé algunas cosas que no cambiarán en noviembre. No importa quién sea el presidente de los Estados Unidos, Jesús sigue siendo el Señor sobre todo. Eso no cambiará. Y gane o no el candidato por el que usted vote, o alguien vota por la otra persona y ese candidato gane, ¿qué más no cambia? ¿Quiénes somos como familia juntos y qué en última instancia compartimos juntos? ¿Y qué compartimos juntos? Pablo le dice a la iglesia en Colosenses capítulo 3, 1, 2. Así que si habéis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra por Dios. Poned vuestra atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si entonces probablemente traduzca mejor. Desde entonces, ya que ustedes, iglesia, han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, no las de las tierras. Y luego Pablo instruye a la iglesia. ¿Cómo hacer eso? Es hacer morir el pecado, la maldad y la inmoralidad en nosotros, revestirnos de santidad, bondad y compasión y vivir vuestras vidas resucitadas. Somos la iglesia, la tribu de los resucitados, y que compartimos algunos recordatorios, un Salvador. Jesús resucitado, el único calificado y capaz de ser nuestra máxima esperanza de felicidad y seguridad y significado, una salvación que por gracia hemos sido perdonados y resucitados con Él. Un nuevo propósito. Vivir con la mente abajo
esta tierra sino arriba. Y un nuevo llamado no por quién votar, ni a qué escuela enviar a su hijo, ni pelear por la teología del fin de los tiempos, sino morir en el pecado en nuestras vidas y juntos buscar la santidad y el Espíritu moviéndose entre nosotros. Y también compartimos un nuevo futuro juntos con Cristo en la plenitud de su reino y una nueva creación redimida. Cuando toda división, tribalismo, egoísmo, pecaminoso y la maldición y el aguijón de la muerte sean desechados para siempre por el Cordero resucitado, eso es lo que compartimos juntos, porque la resurrección verdadera y significa que la ley no salva a nadie, pero la gracia puede salvar a cualquiera sin importar su tribu. Creo que esta es la razón por la que Pablo responde a Agripa de la forma en que lo hace. Volvamos a la historia en Hechos 26. Y Agripa dijo, Pablo, dentro de poco tiempo me convencerás a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera a Dios, ya sea por poco tiempo o por mucho tiempo, que no solo vosotros, sino también todos los que me oyen, que lleguen a ser como yo, excepto estas cadenas. ¿Ves? Pablo quiere a Agripa comparta lo que ella tiene, Jesús, y se une a la tribu de los resucitados. Y no solo Agripa, dice Pablo, hay un lugar para todos. Mientras nos preparamos para la comunión, quiero compartir un último mensaje de las Escrituras, porque no solo describe bellamente cómo Dios destruye la falsa esperanza y la salvación mediante nuestro tribalismo humano, sino que muestra que este siempre fue su plan. Recuerda que te pedí que me dijeras quién creías que sería el último grupo posible salvo. ¿Quién te sorprendería más al ver su salvación? Bueno, si fueras judío en el Antiguo Testamento, ¿sabes quién dirías? Egipto. ¿Por qué Egipto? Porque si recuerdas la historia de Éxodo, la historia distintiva en la historia y la fe judía, lo que sucedió, Dios llamó a su tribu, a su pueblo y los liberó de la esclavitud, de la oposición, al abuso y la opresión del impío, malvado imperio de los egipcios. Pero si lees el Antiguo Testamento encontrarás que las páginas, cada vez que Dios quería describir a los enemigos de Israel y en consecuencia los enemigos de Dios, habla de Egipto, tu enemigo. Eso docenas, si no cientos de veces a lo largo de las Escrituras. Dios usó Egipto para emblemático del enemigo impío, pagano idólatra de Israel. Seguramente habían enemigos en Babilonia, los asirios, pero Egipto eran los malvados de afuera. Eso es lo que hace que Isaías 19 sea tan asombrosamente maravilloso. Isaías está mirando hacia aquel día, un día por delante de él, e incluso todavía delante de nosotros, cuando Dios introduzca plena y finalmente su reino, juzgará al mundo y redimirá la creación. Isaías mira el día y la consumación, escucha y dice, en aquel día habrá una carretera de Egipto a Asiria, y Asiria entrará en Egipto, y Egipto en Asiria, y los egipcios adorarán con los asirios. En aquel día Israel será el tercero con Egipto y Asiria, una bendición en medio de la tierra, a quienes el Señor de los ejércitos ha bendecido diciendo, bendito sea Egipto, mi pueblo, y Asiria, obras de mis manos, e Israel, mi pueblo, herencia. ¿Qué puede significar esto? Al menos dos cosas. Que es que el éxodo del pueblo de Dios, los hebreos liberándolos de la esclavitud, debe haber sido una pequeña señal de un éxodo mayor por el que Dios llevaría a todas las personas la libertad de la esclavitud del pecado a través de Jesús nuestro Redentor.
Y también significa que para aquellos que están juntos adorando al Rey resucitado en ese día, que no importa quiénes seamos, de dónde venimos o qué hayamos hecho, seremos una tribu, la tribu de los resucitados. Compartir la salvación por gracia a través de la fe en Jesús resucitado. ¿Para qué tribu vives? ¿Dónde buscas tu máxima esperanza y felicidad y significado de seguridad? Somos la tribu de la resurrección, aquellos que han sido redimidos por la gracia y compartimos un Salvador resucitado. Oremos. Jesus, we know that the enemy wants to come in and steal and kill and destroy, wants to divide us, and wants us to put our ultimate hope in the things of this world. But Lord, we beg by your Holy Spirit that you would lead us to the truth of the resurrection, that we, through faith in Christ alone, can be brought into the ultimate tribe, the ultimate group, sharing the ultimate hope of our salvation in Jesus Christ. Lord, make us be the tribe of the resurrected and to show the world the truth of our salvation through how we live together. And it's in your name we pray. Amen. As we together this morning, we remember the death, burial, and resurrection of Christ as a family. Remember, according to Ephesians 2, where it says, remember that you were at one time separated from Christ, alienated, strangers to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made us both one and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility, by abolishing the law of the commandments expressed in ordinances, that he might create in himself one new man in the place of two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he came and preached peace to you who are far off, and peace to those who are near. For through him we both have access in one Spirit to the Father. So then you who are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and the prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone, in whom the whole structure being joined together grows into a holy temple in the Lord. In him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. Amen. So you don't have to be a member here at Chantilly Bible Church to take communion with us, but we do ask that you have put your faith and trust in the death and burial and resurrection of Christ. So we ask that you take time to pray, and when you're ready, there are tables in the front or in the back, and you can grab the elements, and we'll take it together. So take some time to pray and prepare yourselves.
For I received from the Lord what I also delivered to you. The Lord Jesus, on the night when he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, also, he took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes again. Amen. Let's stand together as we're going to close in song. And it is at the cross where our Savior's blood and his love ran red that we find our hope. There's a place where mercy reigns and never dies. There's a place where streams of grace flow deep and wide, where all the love I've ever found comes like a flood, comes flowing down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you, where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. There's a place where sin and shame are powerless, where my heart has peace with God and forgiveness, where all the love I've ever found comes like a flood, comes pouring down. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you, where your love ran red and my sin washed white. I owe all to you. I owe all to you. Here my hope is found, here on holy ground. Here I bow down. Here I bow down. Here arms open wide. Here you saved my life. Here I bow down. Here I bow at the cross. At the cross, I surrender my life. I'm in awe of you. I'm in awe of you, where your love
washed white. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you. I owe all to you, Jesus. And we do owe him everything, brothers and sisters. What a great God we serve, that he would give his life for us who are his enemy and are now made his children. And I hope that that's a truth that you can take with you into this week as you go and as you are a light to this world around you. If you're in need of prayer, we invite you to come forward here. Our prayer team will be up here to meet with you. Otherwise, we invite you to go now in peace.